Etapa número 1, todo tiene un comienzo, El Salvador, año 1700. En contexto histórico, Europa estaba sobrepoblado y necesitaba buscar nuevas tierras para seguir habitando. Y uno de esos lugares que encontró fue nuestro bello país, El Salvador. Trajeron ciertos cultivos para buscar, se supone, el beneficio de nuestros indígenas, pero lo que buscaban era mano de obra barata para poder crecer ellos. Pero eso no es malo, porque trajeron un cultivo muy importante que fue el cultivo del cacao. En este año empezó a decaer, pero dejó ciertos beneficios, y uno de esos beneficios se encontró en un departamento de la zona central, que es el departamento de San Vicente. Y el beneficio que trajo fue la construcción de una iglesia, ahora conocida como Basílica, y esta es la Basílica Nuestra Señora del Pilar, la cual fue creada en forma de agradecimiento. Como vemos, tiene un estilo prerrománico, bastante geométrico, y también no cuenta con muchas molduras ni es un estilo muy sobrecargado. También cabe mencionar que tiene unas formas bastante simples, unas molduras bastante calmadas, o sea, no hay un estilo tan marcado, y si dividimos el edificio a la mitad observaremos que tanto un lado como el otro es bastante simétrico, no hay una diferencia, y esto es algo muy particular del estilo prerrománico. También cabe recalcar que esta iglesia fue hecha en forma de agradecimiento porque la Virgen del Pilar protegió a un residente de este departamento y él decidió donar la iglesia al departamento de San Vicente. Aquí vemos la parte interna. Como vemos, hay bastantes pilares. Como vemos, la parte donde está el Santísimo, me imagino yo que está hecho de madera. Me imagino que con el tiempo lo han ido cuidando, lo han ido renovando. No desconozco si lo han cambiado, pero vemos que es un estilo bastante sobrio. Lo que sí, hay muchos pilares los cuales están decorados de una manera bastante sobria, pero igual tienen ciertos detalles. También otro beneficio que se vio con los cultivos de cacao para este entonces se vieron en el departamento de Santa Ana, y esto se debió con la construcción de la iglesia San Pedro Apóstol Metapán, la cual cuenta con dos cuerpos inferiores que poseen un estilo toscano, que son esta parte de abajo, como vemos. En la parte del medio cuenta con dos nichos, los cuales están dos nichos abovedados, los cuales contienen estatuas hechas a base de mampostería, y en la parte superior, que es toda la parte de arriba de la obra, tiene un estilo barroco, el cual está decorado con volutas, pináculos y con un nicho y otra estatua. Y para terminar toda esta obra lo encontramos en la parte de arriba con una cruz. Esta iglesia fue hecha entre los años 1736 a 1743. Como vemos, es un estilo toscano bastante fuerte, tiene muchas molduras y es bastante diferente a comparación de la iglesia pasada. Aquí vemos una foto del interior de la iglesia que es bastante diferente a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Vemos que hay mucho detalle, y como sabemos, todo el estilo toscano es bastante cargado, bastante decorado, porque ellos manejaban la visión diferente, que para Dios era lo mejor, y no, para ellos lo mejor era algo muy sobrecargado. Vemos que las puertas tienen remaches de metal todavía, que la capilla donde está el Santísimo está bastante decorada, puede que estas estatuas sean de oro. Aquí terminamos con la primera aquí vemos esta parte muy decorada, y hay bastantes molduras, hay bastantes formas y símbolos. Vemos que también hay bastantes espacios para todos los santos. Bueno, aquí terminamos con la primera etapa de este video. A continuación empezaremos con la segunda etapa, que se llama República del Salvador. El Salvador, sabemos que el país se independizó el 15 de septiembre de 1821, pero El Salvador en ese entonces tenía que aprender a comportarse como una nación adulta ya independiente, así que había muchos procesos históricos
que no tiene mucho que ver en ese entonces con el aspecto del diseño industrial, así que por eso decidí tomar todo a partir de la época cafetalera, que fue una de las que trajo mayores beneficios a la sociedad salvadoreña. Y uno de esos beneficios fue primero la construcción del primer Palacio Nacional. Digo el primero porque se incendió en 1870, pero como vemos ya empezaban los aires del Art Nouveau, como sabemos todo venía aquí más atrasado, así que esa fue como una de las primeras obras que usó este estilo, por así decirlo. Como vemos mucho trabajo sobre muchas molduras por todo el edificio. Vemos combinación de texturas. Aquí vemos unas texturas de ladrillo, texturas lisas por esta parte. Vemos muchos pilares, quizás no eran para soportar, sino eran más que aspecto decorativo. También vemos la azotea, tiene como esta verja y tiene como unos topes aquí encima. Vemos también trabajo por parte de las verjas de las puertas, las ventanas. Esta también ya tiene más trabajo. Pero como les dije, este edificio se quemó en 1870 y el que hoy tenemos se empezó a reconstruir en 1905. Y con esta es una imagen del Art Nouveau europeo y este es el Palacio Nacional. Como vemos otra vez, yo lo primero que consideré fue el color de las verjas. No es algo de mucha importancia, pero es algo que intentan implementar acá en El Salvador. Vemos que hay mucho trabajo en metales, mucho doblece en esta otra parte aquí de las ventanas. Y también vemos muchas molduras, trabajo para darle cierto estilo al edificio, que no se vea igual que otros, sino que sea algo único, que era lo que el Art Nouveau buscaba en aquel entonces. También en ese entonces ya venía como las olas del Arts and Craft, así que me imagino que estas verjas fueron diseñadas por un artesano que buscaba algo original, aunque quizás no fueron hechas acá en El Salvador, fueron hechas en otro lugar, pero buscaban darle un estilo único. Vemos muchas molduras en la parte superior, otra vez en el techado. Y también vemos la combinación de texturas, una textura expuesta de ladrillo con una textura lisa. También se dice que estas columnas fueron donadas para la renovación de este edificio, que iban en conjunto con la estatua de Cristóbal Colón y con la de Isabela la Católica. Que como vemos las estatuas, aunque sí el edificio maneja un estilo ecléctico, pero sabemos que el estilo ecléctico es una combinación de muchos estilos. Así que me imagino que el Art Nouveau buscaba hacer algo original, pero también le da un estilo de lo que el Art Nouveau intenta independizarse, que era el estilo greco-romano o romano, y las pilares eran algo muy insignificativo de ese estilo, pero eliminando ese detalle, el edificio maneja varias características con el Art Nouveau europeo. Lo considero yo bastante, que maneja varias características. Otro edificio que hay que tomar en cuenta, aquí tenemos también bastante trabajo en la parte interior. Vemos mucho trabajo en vidrio. Los portarretratos tienen muchos decorados. Las puertas, los decorados sobre las puertas. Los pasamanos tienen estas partes de madera. Me imagino que fueron talladas por alguien. Aunque fueron importadas, pero fueron trabajadas por alguien. Ahí entra el estilo de Arts and Craft, que era hechas por parte de artesanos. También otro edificio que hay que tomar, aquí tenemos una parte del interior, que aquí podemos ver que sea un poco del mobiliario que vio antes del incendio. Me imagino que estas ya fueron importadas hacia el país. Y ahí otra vez el momento Arts and Craft, que era un arte por parte del artesano estas sillas. Y otro edificio que hay que tomar en cuenta es el ex edificio del telégrafo, o conocido como antes Exantel. Como vemos, hay una mezcla de estilos. Aquí yo veo un estilo romano, un poco de Nouveau, un poco de Renacimiento, una mezcla de todo, pero es lo que buscaban esos estilos. Buscaban que dar como el Art Nouveau buscaba una independencia de otros estilos. Vemos que hay un estilo greco-romano en esta parte, hay formas bastante rectas, pero que juegan también con elementos orgánicos. Vemos estos estilos como flores, estas molduras de aquí arriba,
busca también estos otros decorados. Y eso era el arte en aquel entonces. Eso buscaba ese tipo de arte, buscaba darle una singularidad a las obras arquitectónicas. Y sin más que decir, esta es la segunda parte del video. Bueno, la segunda etapa del video, que es para hablar como de lo que había en ese entonces combinado con el Art Nouveau y lo que pasaba aquí en El Salvador. Hoy terminamos con la última parte, que se llama Mi voz, mi expresión y mi pensar. Como sabemos, El Salvador vivió el conflicto armado durante más de 10 años. Esto generó muchas pérdidas, tanto materiales como humanas, tanto por el lado de la guerrilla, los soldados, y también la población civil, que fueron los que sufrieron más este acto. Como sabemos, este fue un periodo súper cambiante. Hubieron muchos pensadores, gente que pinta, muchos artistas que expresaban de una manera, de la forma, el arte que ellos hacían, una solución para todo este conflicto. Pero en este entonces era un delito buscar otra solución que no fuera utilizando las armas. Hubieron varias personas que murieron por esta causa. Pero como hablaremos de arquitectura, vamos a hablar primero de la Catedral de San Salvador, que es una de las piezas más modernas que hay ahora en la actualidad. Esta última catedral que conocemos se terminó de hacer en el año 1999 debido a que sufrió el atraso del conflicto armado. La actual catedral tiene un estilo romano, debido a un estilo romano que se mantuvo desde la catedral de 1956, perdón. Vemos que cuenta con muchos pilares que tienen molduras que nos recuerdan al estilo de los coliseos, de los templos, de todos esos templos romanos. Vemos que en el techo hay una repetición de rombos, hay un mosaico, que es algo muy significativo de ello. También vemos que hay como una escritura, la cual y trata de imitar el tipo de letra que ellos utilizaban en este entonces. Otra iglesia importante que hay que hablar es la iglesia Rosario. Esta se conoció antiguamente como iglesia parroquial de San Salvador. Esta estuvo hecha en madera y la primera fue hecha por el prócer José Matías Delgado en el siglo XVII, pero esta sufrió un incendio. No es como la que tenemos actualmente, como podemos ver. Esta otra se hizo en 1962 por el arquitecto Rubén Martínez. Este arquitecto lo que quería darle un estilo nuevo a la iglesia, y lo que decidió hacer para que se viera mejor era que no tuviera pilares, para que todos los feligreses pudieran ver al párroco cuando estuviera dando la misa. También esta iglesia cuenta con un Vía Crucis, el cual está hecho a base de hierro negro forjado sobre cemento y piedra pómez. Otro aspecto importante que hay que resaltar es la cúpula que tiene como techo, ya que esto es un estilo cuenta como uno de los edificios más modernos que hay en El Salvador. Otro aspecto lindo que yo cuento en ese edificio es el vitral que hay, que refleja un arcoíris. Como los creyentes saben, el arcoíris fue el pacto que hizo Dios con Abraham al terminar el diluvio, prometiendo que ya no iba a mandar diluvio tan fuerte al mundo. Y es una forma de mostrarnos Dios el amor que nos tiene como a sus hijos. También hablaremos de uno de los artistas más reconocidos en este entonces. Este fue Salvador Salazar Arrué, o conocido como Salazar Arrué. Nació en 1899, el 22 de octubre, en Sonsonate, o como en su biografía decía, Sonzacate. Este hombre fue el creador de las obras que manejan el lenguaje más coloquial nuestro lenguaje coloquial, que son cuentos de barro
y cuentos de cipote. Pero también él tiene su lado de artista. Estudió en Estados Unidos, pero al descubrir lo que él quería representar, regresó a El Salvador a buscar su estilo original. Y según los historiadores y especialistas, según los estudiosos de esta rama, identifican a Salarrué como el padre de la pintura psicodélica. Ese título se le dio en 1960 debido al revolucionario tema de colores que él utilizaba. También porque él tenía un estilo muy original que básicamente no se dejaba influenciar por las corrientes europeas, como conocemos Picasso, que sus cuadros formas muy geométricas, o no buscaba un retrato así tan realista, tanto detalle, buscaba representar algo muy original en una manera abstracta. También se le conoce que en sus obras hay mucha fantasía y hay cierto reflejo mítico. Como vemos aquí hay 3 obras. Lamentablemente de esta solo conozco el nombre de la segunda, pero podemos hablar un poco del detalle. Vemos aquí que es como una barca, la parte de enfrente de un barquito de madera. Vemos que hay como una mesa, sobre esta hay un mantel y estas son como un tipo de flores o algo. Y vemos también que al fondo se ve la profundidad, el agua o el lago, donde no sé qué fuentes de agua se encuentran en Sonsonate, pero me imagino que se inspiró en base de eso. Vemos que se refleja en esto. Esta otra se le conoce como la monja blanca y vemos que es una monja, madre católica, por así decirlo, y vemos que sostiene del lado derecho una flor, que es la monja blanca. Me imagino que aquí hacía como un efecto de una similitud en un juego de imágenes entre haciendo como la monja, la flor, y la monja por parte del catolicismo. Vemos que aunque a pesar de que es un cuadro que usa una paleta de colores bastante grises, no da un aspecto así de tristeza. A mí me da un aspecto de cierta angelical, por así decirlo. Y la última que vemos es esta obra. Me imagino que debe ser un retrato o es su autorretrato, porque también él pintó su autorretrato la primera vez cuando estuvo en Estados Unidos. Vemos que hay una ceja muy marcada, hay elementos que lo caracterizaban, una nariz muy voluminosa, las sombras que usa alrededor del personaje. También vemos que hay como ese detalle que él utiliza en el ojo. Me imagino que según la temática que él está utilizando, o se imaginó a uno de los indios salvadoreños, uno de nuestros antepasados indígenas. Vemos también que utiliza un color azul cobalto para realzar la vestimenta. Vemos que también hay un cierto juego con las tonalidades entre naranja y color melocotón, un naranja bastante tierno para dar esa apariencia cálida a la piel. O sea, aunque se ve algo bastante plano, no es nada plano. Bueno, aquí termino yo mi video. Espero que sea de provecho. Esta fue una tarea bastante interesante. Y sí es un poco complicado investigar acerca de arte en El Salvador, ya que no es una rama que sea tan explotada en nuestro país, tanto por todos los estudiantes básicamente que estudiamos diseño, pero es muy interesante conocer acerca de la historia de varios edificios y varias pinturas. Y no tengo nada más que agregar, solo eso. Gracias.